Sí, en 2 semanas. Uy, perdón, sí, decime. 2 semanas. Claro, sí, poquito, poquito. Para nada, para lo que es, llegan re bien. Bueno, en la clase pasada ya veníamos trabajando con ángulos y con algunas identidades trigonométricas como el seno, coseno, la tangente. Y ahora lo que se hace es sumarse algunas identidades más, ¿no? Como para terminar de cerrar con el tema. Fíjense, no sé cuáles habrán hecho con Maricel. ¿El A y el B los hicieron con Maricel? Porque me dijo que fue haciendo, que usó los de la práctica. Sí, Ok, ¿cuáles hizo? ¿El A y el B? sí, ¿Justo? sí, sí. Ah, joya. Bueno, vamos a hacer el C y el D, entonces, o vamos a hacer el C. Fíjense, tenemos que determinar el cuadrante en que se encuentra el ángulo alfa en cada uno de los siguientes casos. Vamos a tomar el C, seno de alfa mayor a 0 y secante de alfa mayor a 0. Entonces teníamos, yo los voy a llamar, sé que es el primero, pero vieron que tienen 19, no sé por qué arrancan con otra nomenclatura. Seno de alfa mayor a 0 y secante de alfa mayor a 0. Bueno, si ustedes recuerdan, ahora sí, no me la voy a jugar, voy a ir directamente con las formas de acá. Nosotros cuando... no, mentira, no voy a ir con esta. Voy a ir con la acá. Voy a hacer mis ejes. Blanco y blanco. Ojo que hay un micrófono que está haciendo ruido. Ahí está, muchas gracias. Bueno, teníamos nuestros ejes. Y recuerdan, ¿no? El círculo de la circunferencia esta trigonométrica que tenía radio 1. Dependiendo de dónde estábamos, íbamos a tener distintos signos, ¿no? Para los senos, los cosenos, la tangente. Tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, vamos a hacer un poco más abajo, tercer cuadrante, puso, y el cuarto cuadrante. Sí. No pasa nada. Buenas tardes. No había visto que se habían sumado. Bueno, entonces tenemos que descubrir en qué cuadrante, hallar en qué cuadrante se encuentra alfa. Nosotros sabíamos, cuando lo explicó Maricel, que en el primer cuadrante el seno, el coseno y la tangente van a ser todos positivos, ¿no? ¿Se acuerdan Sí. que esto lo había explicado un poco Maricel? Seno, coseno, tangente, este daba positivo, negativo. Positivo, negativo, Sí, negativo. seno, coseno. Este da negativo, negativo, positivo. Seno, negativo, positivo y la tangente negativa, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Esto Maricel lo había explicado. Se tienen que acordar de la circunferencia trigonométrica, ¿no? Que por ejemplo, hagan de cuenta que tengo mi eje acá, formaban con el arco de circunferencia, les quedaba el radio, y tenían siempre que lo opuesto se relacionaba con el seno, y el adyacente se relacionaba con el coseno, ¿no? Del ángulo alfa que ustedes tengan. Entonces es por eso que si yo hago acá, el seno me va a dar positivo porque me queda un cateto opuesto apuntando para arriba, ¿no? Y un cateto adyacente también apuntando para la parte derecha, que es donde están los ejes X, el X positivo y el Y positivo. Bueno, eso lo habían visto un poco con Maricel, pero a modo de repaso. Entonces tenemos que hallar lo siguiente. Lo voy a volver a copiar de nuevo acá a la izquierda, bastante a la izquierda. Seno de alfa mayor a 0 y secante mayor a 0. ¿Qué significa que la secante sea mayor a 0? Si nosotros recordamos, la secante, lo grafico a la derecha, la secante de un ángulo alfa, acá me faltó siempre que indicar de qué ángulo, es igual a 1 sobre el coseno, ¿no? Sobre el coseno de un ángulo alfa. Así que acá básicamente lo que me están diciendo, que si esto tiene que ser mayor a 0, el coseno también tiene que ser mayor a 0. ¿O no?
tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque si eso no sucediera, si este fuese menor a 0, me queda negativo, y obviamente la secante, si este es negativo, se me va a volver negativo acá también. Entonces yo básicamente lo que me están pidiendo acá, bueno, ¿en qué cuadrante el seno y el coseno son positivos? Bueno, tengo el primero y ninguno más. O sea que este ángulo alfa tiene que estar en el primer cuadrante. Alfa pertenece al primer cuadrante. ¿No? Sí. Perfecto. Es así, exactamente. Muy bien, muy bien. Nosotros en el B nos piden la cotangente y la secante. Que hacer cualquier cosa. Cotangente menor y secante menor. Cotangente menor, entonces, en el, ¿cuál era el D? Perdón, D era cotangente menor a 0, oso de alfa, y, esperen que corra un cachito las cámaras, ahí estamos. Y secante era, ¿no? Sí, secante de alfa menor a 0. Y acá lo mismo, ustedes acuérdense de una cosa, por ahí es más fácil, por definición, la cotangente, oso, no quería agarrar el verde, la cotangente de un ángulo alfa es lo mismo que 1 sobre la tangente. Por ahí les es más fácil recordarlo como coseno de alfa sobre seno de alfa. Es lo mismo, ¿no? Porque la tangente, o sea, lo que hacemos acá es descomponer la tangente. Nosotros sabemos que la tangente es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces, 1 sobre tangente nos queda, es dar vuelta a la ecuación, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo a nosotros, acá, es lo siguiente, para que la cotangente de alfa. Nos están diciendo que coseno de alfa sobre seno de alfa tiene que ser menor a 0, y que la secante habíamos dicho que era 1 sobre seno. No, sobre coseno, perdón. Coseno. Sí, sobre coseno de alfa menor a 0. Bueno, para que esto se cumpla, para que el de la derecha, ¿no? Se cumpla, lo que tiene que pasar es que este de acá, el coseno de alfa, sea menor a 0, o sea, nos dé un valor negativo. Y acá es distinto, porque puede pasar lo siguiente, que tengamos el coseno negativo y el seno positivo, o la opción 2 al revés, el seno negativo o el coseno positivo. O sea, para que esto sea negativo, tienen que ser uno positivo y uno negativo. Si fuesen los dos positivos, me queda positivo. Y si fuesen los dos negativos, negativo sobre negativo, me queda positivo. Así que tenemos que buscar alguno donde el coseno, pero nosotros ya nos damos cuenta que el coseno tiene que ser negativo. O sea que la única chance que nos queda es que el seno sea positivo. ¿Por qué? Y porque ya dijimos que el coseno tiene que ser menor a 0. ¿Eso lo entendieron? Claro, con la cotangente, entonces sí o sí tiene que estar en el primero o el cuarto cuadrante. Y el coseno tiene que ser Claro, con la negativo, está en el segundo. Claro, exactamente. Estaría en el segundo cuadrante, entonces. En el segundo cuadrante, sí. Es eso, con la cotangente recién ustedes tienen dos posibilidades. Siempre que estén intercalados, los únicos que están intercalados son seno, coseno acá, uno positivo, uno negativo, y otro acá, negativo, positivo. En lo demás, fíjense que se respeten. Acá la cotangente va a ser positiva. Y acá también. Entonces nos quedan estos dos, y el único en donde el coseno es negativo es en el segundo cuadrante. Entonces, acá podemos decir que alfa pertenece al segundo cuadrante. Perfecto. Bueno, sencillo este. Sencillo. Bueno, vamos a ver. El 20, es bastante parecido al que teníamos que averiguar. Por ahí hay que tener alguna consideración.
¿El A lo hicieron con Maricel? Yo le voy preguntando porque no sé cuáles habrá hecho. Bueno. Me parece que no. Ok, vamos a hacerlo porque es interesante. Tenemos que calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa en los siguientes casos. Y nos dice Bueno, que el primero lo hicimos el C. Ah, ¿hicieron el C? Sí. Perfecto, perfecto. Sí, ese. Entonces tenemos que el seno de alfa es igual a menos 2/3 y alfa pertenece al cuarto cuadrante. Fíjense. Yo podré copiar esto. Oh, qué maravilla. No, y ahora los quiero mover todos juntos. No los puedo mover. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Roté, vamos a moverlos más abajo uno a uno. De para acá. Y este para acá. Ahí está. Bueno, entonces, nos dicen lo siguiente, que el seno de alfa es igual a menos 2/3, voy a correr un poquito más por acá, y que además alfa pertenece al cuarto cuadrante, era, ¿no? Vamos a hacerlo así, cuarto cuadrante. Fíjense lo siguiente, a mí me piden que calcule las relaciones trigonométricas, o sea, yo con esta información después tendría que calcular cuánto vale el coseno, cuánto vale la tangente, y podríamos calcular cuánto vale la secante y la cotangente también, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, a mí me dice esto, que seno de alfa es igual a menos 2/3. Yo para poder calcular el ángulo alfa tendría que hacer alfa es igual a seno a la menos 1, que esto, seno a la menos 1, es lo mismo que arcoseno. Es lo mismo. Seguramente con seno a la menos 1 es que lo encuentren en las calculadoras. O al menos en la mía está así. De menos 2/3. Y fíjense que esto les va a dar un número, alfa es igual, y a mí me da que son 41 grados y 48 minutos. ¿Puede ser? A ver, lo voy a hacer por las dudas. Seno de menos 2, arcoseno de menos 2/3 es igual a... Ah, está, menos 41. Ahora sí. Que esto es lo mismo. Ya, ahora sí. Fíjense que nos da lo siguiente. Alfa es igual a menos 41,48 grados. Eso es lo que les quería decir. A nosotros, la medida que nos dan en este caso, es la siguiente. Vamos a graficar, vamos a hacerlo en blanco, total, no pasa nada. Tenemos, vamos a hacer un poco más inclinado. Tenemos nuestra radio, que no sabemos cuánto es, pero no nos importa. Y tenemos, recuerden que nosotros siempre, el seno nos calculaba el cateto opuesto, ¿no? O sea, la que yo grafiqué punteado. A nosotros nos dio un ángulo, que este ángulo es de menos 41 con 48 minutos, 41 grados y 48 minutos, ¿no? Ese ángulo que está negativo es este de acá. Este ángulo que nosotros calculamos es este, 41 grados, 48 minutos, negativo. A nosotros, el que nos interesa conocer, en realidad, es este. Todo el de acá. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para calcular alfa? Este sí sería alfa el que nos interesa. Tendríamos que hacer... Hay que restarle 360, ¿no? Claro. Si yo le sumo... Lo vimos hace un poquito en física. Creo que ayer. Joya. Entonces, hago los 360 grados menos los 41 grados con 48 minutos. Exactamente, muy bien, Tiago. Y esto es igual, a ver,
360. 318 con 12 minutos. Ah, ¿es eso? Perfecto. Sí. Ahí va, Aquí. ¿Cuánto les dio? ¿318, cuánto? Con 12 segundos. Con 12 Minutos. Ok. Con 12 minutos. Y ahí tenemos el ángulo este que nos interesa. Rosco, esperen que acá tengo un mensaje en el chat. Muchas gracias, Thiago, también. Este es el ángulo que nos interesa. O sea, alfa. Este alfa es el que nosotros vamos a tener que usar para calcular las demás relaciones. Esto después lo hacen ustedes, calculan cuánto vale el coseno, cuánto vale el seno, pero lo importante es que sepan eso. Aparte, está bien porque les dice que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Así que está bien. Fíjese que en física también esto era importante, ¿no? Que les dicen siempre que ustedes usen los ángulos positivos y que después les pongan los signos ustedes. No sé si ya se los habrán dicho en física, pero siempre les conviene trabajar con este tipo con los ángulos estos, aunque estén negativos los usan como positivos en los senos y en los cosenos, y después los signos negativos los ponen ustedes cuando tienen que hacer, qué sé yo, una descomposición de fuerzas. Pero no sé si eso ya lo vieron, capaz que me estoy adelantando y no... No, todavía no. Lo ver. vimos porque estamos dando vectores. Ah, está bien, está bien. Bueno, eso en vectores lo van a ver. Que un vector, por ejemplo, fíjense, a ver. A ver si todavía lo tengo acá. Ya vamos. Fíjense. Ustedes lo que van a ver en física es lo siguiente. Le estoy robando el trabajo a Santi. No le digan. Vamos a hacer así. No le contamos nada. Ok. Vamos a hacerlo para este lado. Y lo que ustedes pueden hacer, lo siguiente. A ver, vamos a hacer un poco mejor. Ahí. Y ahí. O sea, ustedes van a tener un vector que, qué sé yo, puede representar una fuerza, supónganse, ¿no? Yo cuando estaba en el curso de ingreso en la parte de física les decía, hagan la siguiente experiencia. Ustedes supónganse que tienen una hoja o algo que resbale en la mesa, ¿no? Con una mano la empujan hacia adelante la hoja, o sea, es como que se les movería para arriba la mesa. Y con la otra la empujan hacia la izquierda. O sea, con una bien vertical y la otra totalmente horizontal. Y van a ver que la hoja, o lo que estén desplazando sobre la mesa, se va a mover en diagonal. ¿Qué significa eso? Que aplicarle dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas, una para arriba y otra para la izquierda. O aplicarle una sola fuerza en diagonal es exactamente lo mismo, en el cuerpo va a generar lo mismo. Entonces en física van a ver que los vectores se pueden descomponer en dos. O sea, este blanco que yo tengo acá, F, lo puedo descomponer en F y, porque está sobre el eje Y, y en Fx, porque está sobre el eje X, ¿no? Y ustedes lo que van a decir, por ahí esta fuerza, les dan cuánto es este ángulo, supónganse 110 grados, pero ustedes van a tener que usar este. ¿Qué pasa? Cuando usen este ángulo, que va a ser 70 grados, tanto el seno como el coseno les va a dar positivo, pero se tienen que acordar de este que es negativo. Bueno, eso básicamente es lo que les estaba diciendo acá. Acá estaría pasando lo mismo. Acá lo podemos ignorar, esto que tenemos acá. Sí, lo vimos cuando vimos cómo expresarlo en forma polar. Ah, claro, sí, exactamente. Sí, eso mismo. Me sonaba lo que estabas haciendo. Está bien. Ahí me fijé en el cosito de física. Ya lo van a... ¿Cómo? Que me fijé en el apunte de física. Claro, sí. Me sonaba mucho de la gráfica que estabas haciendo. Claro. Sí, lo dimos con eso, para expresarlo en forma polar. Exactamente, eso les va a ayudar después a poder hacer cálculos analíticos con vectores. Pero bueno, yo para que lo tengan en cuenta, ya en física lo van a ver mejor. Bueno,
Sí, justo estamos dando seno, coseno, todo eso en las dos materias, así que viene bien. Sí, sí, todo trigonometría. Y pasa que después te sirve siempre. Está bueno, está bueno. No, acá no, acá sí. Bueno, vamos a ver el 21. Simplificación de expresiones. Este es bastante sencillo. Re lindo trigonometría. Y pasa que los triángulos vas a ver que están en todos lados. En todo lo que es física. Si no hay un triángulo, básicamente no se puede resolver. No, tampoco tan así, pero se usa para todo, se usa para todo. Del 21, a ver, ¿el A lo hicieron? Si no, arranco con el A. El 21A. Este es sencillo, está bueno. Igual, todas estas relaciones seno, coseno y tangente las van a usar siempre. Pero secante, cosecante, todas esas no, la verdad que no las van a volver a usar mucho. Está bueno saberlo, pero por lo menos yo mucho no lo uso. Ah, eso, el A. ¿Lo hicieron porque capaz que yo arranco? No, Joya. bueno. Fíjense entonces, nos dan una expresión. Acá vamos a tener que hacer una cosa antes. Vamos a tener que anotar lo siguiente. Secante de alfa, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre coseno de alfa. Cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre seno de alfa. Cotangente es igual a 1 sobre tangente de alfa, disculpen, que es lo mismo que hacer uso coseno de alfa sobre seno de alfa. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a tener que recordar esas expresiones que tenemos ahí. A nosotros nos dicen que tenemos que simplificar la siguiente expresión. Era secante de alfa, vamos a hacer un poco más lindo, secante de alfa menos secante de alfa por seno de alfa al cuadrado. Y nos dicen igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante ciertos reemplazos, lograr simplificar la expresión a una más chica, a una más cómoda de trabajar, ¿no? Fíjense, vamos a descomponer las dos secantes. Tenemos secante de alfa y secante de alfa. Entonces vamos a poner, donde teníamos secante, ponemos 1 sobre coseno de alfa menos 1 sobre coseno de alfa por, y fíjense que nos queda seno cuadrado de alfa igual a algo que todavía no sabemos. O sea, todo esto es igual a esto. Este renglón de acá arriba, que no lo ven, ahora sí, este renglón de acá arriba es igual al del renglón de acá abajo y así sucesivamente, ¿no? Acá también tendríamos que poner igual. Fíjense lo siguiente, se tienen que acordar también, porque si no, no lo van a poder resolver o no lo van a poder simplificar. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la siguiente relación, la identidad trigonométrica? Que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa era igual a 1. Era 1. Sí. Claro, exactamente. Entonces, eso ¿qué dijo pasa? Maricel que nos hagamos un tatuaje, nos acordamos. Sí, eso se lo pueden tatuar. Este se lo pueden tatuar. Nos mandó a hacer un montón de tatuajes, Marisol, la verdad. Ah, ¿sí? Y el cuadro acá, binomio, esto, todo, sí, sí. todo. Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Que el seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa. ¿No? Lo único que hicimos fue pasar este para allá. Bueno. Sí. O casualidad, tenemos un seno cuadrado de alfa acá. ¿Qué pasa? El seno cuadrado de alfa es igual a esto. O sea, tener seno cuadrado de alfa o tener 1 menos coseno cuadrado de alfa es exactamente lo mismo. Bueno, reemplacemos entonces. Seguimos en rojo. 1 sobre coseno de alfa menos 1 sobre coseno de alfa por, habíamos dicho que era 1 menos coseno cuadrado de alfa igual a algo. Podemos hacer la distributiva, o sea, este que tenemos acá multiplica
Oso multiplica ahí y multiplica ahí. Entonces nos termina quedando 1 sobre coseno de alfa menos 1 sobre coseno de alfa más coseno de alfa al cuadrado sobre coseno de alfa. ¿Esto se entendió? Hice la distributiva. Sí. 1, claro, 1 por coseno de alfa negativo, por 1, menos 1 coseno de alfa. Y menos con menos se me vuelve más, me queda coseno cuadrado de alfa por 1 sobre coseno de alfa, es lo mismo que dividirlo, ¿no? Es exactamente eso. Entonces fíjense lo siguiente. Este con este se me van porque en uno está positivo, el otro está negativo. Y este cuadrado con este de acá se me va. Entonces, nos estamos quedando sin tiempo. Toda esta expresión que teníamos acá, o sea, lo único que nos terminó quedando Coseno. es, claro, coseno de alfa. ¿No? Coseno, estos se nos van, me queda coseno cuadrado sobre coseno, se me cancela. Entonces nos termina quedando que todo esto de acá es igual al coseno de alfa. Y ahí está, esta es nuestra respuesta, ¿no? Simplificada. Fíjense, si ustedes hacen todo este cálculo, o sea, si van a ponen en la calculadora, qué sé yo, definen cualquier ángulo alfa que les guste, alfa igual a 40. Hacen 1 sobre coseno de 40 menos 1 sobre coseno de 40 por seno de 40 al cuadrado, les va a dar un número, y si hacen lo mismo, con el o sea, ponen el coseno de 40, les tiene que dar el mismo número. Si lo hacen, les va a dar que se verifica. Es sencillo, es ponerse a trabajar y llegar a una expresión más... ¿Qué quilombo que están haciendo las motos, por Dios? Es llegar a una expresión más sencilla. Vamos a hacer uno más si quieren de este. A ver cuál hice también. El C. Ese era sencillito, me acuerdo. El C es este que tenemos acá. ¿Se entendió ese o quedó algún paso? Por ahí fui muy rápido. ¿Algún paso que no...? No, sí, se entendió. Es bastante Entendió sencillo. bastante. Oye, buenísimo, buenísimo. Vamos a hacer el C. Uno más. Uno más. Y listo, de estos. Tenemos seno cuadrado de alfa por 1 más cotangente cuadrado. Ah, ese es el que hicimos. Ah, ¿este es el que hicimos? Sí, ese lo hicimos como dice. Ah, está bien, está bien, está bien. Que nos queda al final seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Claro, exactamente, todo esto. Ah, no, todo esto es igual a 1. Muy bien. Pero Belén dice. Ya lo hicimos. Claro que sí, pero les conviene, Solamente, mirá, si les Tiago. explico el mismo, les queda uno sin resolver. Claro, que nos explique otro más. ¿Cuál quiere? Ya la traumaron que no prende la cámara para no aparecer en el video. Ahora no me va a decir más. ¿Cómo mejor? ¿Quieren hacer algún otro de estos? ¿O cuál no hicieron? ¿El B lo hicieron? No. Vamos a hacer el B entonces. Seno secante cotangente. Entonces era. ¿Ve? Seno secante y cotangente de alfa. ¿No? Ah, cualquier cosa, si el que puso pero Belén, y era porque no lo entendió con Maricel, y quería que lo volvamos a hacer, me dice, lo hacemos, yo no tengo problema. Bueno, vamos a resolver. Esto tiene que ser igual a algo. Seno de alfa por secante, ¿qué era? Era 1 sobre coseno de alfa. Y esto vamos a reemplazar directamente, vamos a hacerlo como coseno de alfa sobre seno de alfa. Fíjense lo siguiente. Yo podría cancelar... A ver. Ah, no, tranqui, está bien. Fíjense que yo ya podría cancelar este con este, ¿no? Me quedaría seno de alfa por 1 sobre seno de alfa. Y fíjense qué sencillito que era este. Esto es igual
a seno de alfa sobre seno de alfa, todo esto es igual a 1. ¿No? No nos comimos nada. A ver. Seno secante con tangente. Sencillo ese. En re poquitos pasos. Acabé, fui muy rápido. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Profe, Pero, una pregunta. sí, dígame. ¿Por qué pusiste el 1? Acá, O sea, sí. claro, porque vos por definición sabés que la secante es igual a 1 sobre coseno de alfa. Ah, es verdad. Sale porque es como es una división, digamos. Claro. Es una división. ¿Podés repetirlo? Sí. Fíjense, vamos de nuevo un poco más despacio. Teníamos seno de alfa, secante de alfa y ¿qué era? Cotangente. Cotangente de alfa. El seno de alfa es el seno de alfa, no puedo hacer ninguna relación todavía. ¿No? Es igual a algo. Seno de alfa lo dejo como está, porque no lo puedo reemplazar por nada. La secante, por definición, sabemos que es 1 sobre el coseno de alfa. Todo esto se está multiplicando, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis de última si quiere. Por la cotangente. ¿La cotangente qué era? La cotangente era cotangente es igual a 1 sobre la tangente. Pero la tangente, ¿se acuerdan que era seno sobre coseno? O sea, tangente, acá un poco más arriba a la izquierda, era igual a seno, no estoy poniendo ni un ángulo, pero perdone, seno sobre coseno. O sea, esto es lo mismo que poner 1 sobre seno sobre coseno. O sea, donde tenía la tangente, lo reemplazo por lo que es. Tener tangente o tener seno sobre coseno es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Y paso este para acá arriba, como tiene que ser, ¿no? Entonces me queda coseno sobre seno. O sea, en conclusión, podemos decir que la cotangente es igual a coseno sobre seno, ¿no? Siempre de un ángulo alfa. Acá no le puse ángulo para no andar copiando todo el tiempo a un ángulo. Pero les queda coseno sobre seno. Bueno, esto que obtuvimos, que es por definición, lo reemplazamos acá, donde tenemos cotangente de alfa, nos queda coseno sobre seno. ¿De qué? De alfa. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Fíjense que esto es como tener lo siguiente. Si yo tengo 1/3 por 3, con este se me va, me queda 1. ¿No? Porque son el mismo número. Acá tenemos exactamente lo mismo. Tenemos coseno de alfa, acá no lo ven, ahora sí. Coseno de alfa, acá dividiendo y acá lo está multiplicando. Con este se me pueden ir entonces. Entonces, con este se me va. Y fíjense que con el seno y que con este seno de acá y con este seno de acá pasa exactamente lo mismo. O sea, para hacerlo en un paso más, ya una vez simplificados estos que muestra acá, nos queda seno de alfa por 1, es lo mismo que no tocarlo, y se me simplificó, acá me quedó un 1, ¿no? Me queda por 1 sobre seno de alfa. Con se me simplifica, me queda 1. Todo esto es igual a 1. ¿No? Entonces, ¿de dónde habíamos partido? Todo esto era en igualdad. Seno de alfa, secante de alfa, o tangente de alfa es igual a 1. Es de donde nosotros salimos de acá arriba a la izquierda y llegamos hasta acá. ¿Se entendió un poco mejor? Uso, qué feo. Perfecto. De nada. Bueno, estos eran sencillitos también. Es decir, reemplazando las definiciones que se tienen que acordar son estas. Secante de alfa, cosecante de alfa y cotangente de alfa. Es esto, no tiene mucho más misterio. Mucho más misterio. Bueno, a ver ahora, ¿qué más tengo? Tenemos que demostrar las identidades.
corto la reunión, así no se me acaba el tiempo y me corta la explicación. Y nos volvemos a conectar ya, en un ratito. Bien, ahora nos volvemos a conectar. Bueno, seguimos. Estos son los que hicimos recién. Hicimos el A y el B. Fíjense que acá lo que tenemos que hacer es verificar las siguientes identidades. En estos ejercicios, cuando les piden de verificar las siguientes identidades, tienen que elegir un lado para trabajar. O sea, si trabajan del lado izquierdo de la igualdad, ay, qué lástima que no me deja. Trabajan del lado izquierdo de la igualdad, no pueden trabajar del derecho. Igual, justo en este ejercicio del derecho, con el coseno de alfa, mucho no podemos hacer. Pero, por ejemplo, acá y acá, tengo que elegir uno. O sea, tengo que llegar a que de acá que de acá a la izquierda se parezca al de la derecha, que sean iguales. Vamos a hacer uno, o dos, los que vemos convenientes. Vamos a hacer 22. De esos hicimos el primero. El A. Ok. Ah, el A encima era largo. A ver. Bueno, Sí, no, poquito. no tengo ninguno, pero vamos a hacer, podemos hacer... Hacemos el B, a ver si nos sale. Dale. Sería 1 más seno tangente. Entonces, sería 22B. 22B. Era 1 más seno tangente. Era igual a... ¿dónde está? Era seno cotangente cotangente. Seno cotangente cotangente. Seno alfa más cotangente de alfa todo. Cotangente oso de 2, no, de alfa. Bueno, trabajemos. ¿Con cuál trabajamos? Vamos a intentar hacer que el de la izquierda se parezca al de la derecha. A ver, o por ahí. A ver, vamos a ver. Como no lo hice, no sé cuál conviene. Pero vamos a probar. Vamos a intentar hacer que esta parte de acá se parezca al de la derecha. Voy a hacer lo siguiente. Todo esto que está acá, o sea, a todo lo de abajo también, ¿no? Vamos a llamarlo acá para no tener que copiar todo el tiempo lo mismo. Esperen que ahí se me acaba de crear el MP4 de Zoom. Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente. 1 más, fíjense que tenemos seno de alfa por la tangente, que la tangente, ¿qué es? La tangente era seno sobre coseno de alfa, todo esto igual acá, que era todo esto que teníamos acá. Bueno, a ver, nos queda 1 más, vamos a expresarlo así, 1 más seno cuadrado, seno cuadrado de alfa, todo esto dividido coseno de alfa, ¿no? Lo único que hice fue hacer la multiplicación. Podemos hacer la suma, ¿no? Podemos hacer la suma. Podemos hacer, ¿se acuerdan la regla que nosotros hacíamos? O sea, lo que tenemos que multiplicar nosotros es por el coseno, ¿no? Si yo hago coseno de alfa sobre coseno de alfa, más seno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa igual a todo lo que habíamos dicho. Hagamos la suma, nos queda coseno de alfa más seno cuadrado de alfa es igual, sobre coseno de alfa es igual acá. Y esto no se nos está pareciendo poco y nada, a ver. Seno de alfa, cotangente de alfa, cotangente de alfa. Probemos una cosa.
tenemos el seno al cuadrado. Lo podemos expresar, nosotros sabemos que seno cuadrado de alfa es igual ¿a qué? Es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿No? Esta era la identidad trigonométrica, lo que mostramos en el problema anterior. Entonces nos va a terminar quedando coseno de alfa más 1 menos coseno cuadrado de alfa, todo esto sobre coseno de alfa, ¿no? Este era el cuadrado, no, está bien. Todo esto igual acá. Y a ver ahora, igual me parece medio extraño. Seno de alfa. Se complicó, ¿eh? Y si hacemos... A nosotros nos tiene que quedar, para que nos aparezca una cotangente, nos va a tener que aparecer en algún momento coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Andás a ver cómo lo hacemos aparecer acá. Me mató, ¿eh? A ver, vamos a probar el otro camino. Perdonen, que este no lo tenía ¿No preparado. se puede, o sea, trabajar las dos partes al mismo tiempo? No, porque vos lo que tenés que demostrar es que esto de acá es exactamente igual a esto de acá. Entonces, Ah. o yo trabajo de un lado o del otro. Está bien, está bien. A ver, vamos a probar una cosa. Vamos a hacer seno de alfa más cotangente de alfa sobre... A ver, vamos a intentar hacerlo así. Sobre cotangente de alfa. Igual, vamos a llamar a lo que está acá C. Igual a C. A ver. Ay, qué lástima, justo lo traje re pegado acá. Ah, mira. Ay, no. Bueno, lo podemos traer para este lado. Vamos a trabajarlo acá ahora esto. Podemos hacer seno sobre cotangente alfa más 1, ¿no? O sea, distribuimos la división. Nos queda seno sobre cotangente y cotangente sobre cotangente, más 1. Todo esto habíamos dicho que era igual a lo que llamamos C. Entonces, nos queda seno de alfa sobre, y fíjense que nos queda cotangente, que era coseno, seno de alfa sobre seno de alfa, ¿no? Fíjense, entonces, todo esto más 1 igual a C. Este lo paso para arriba multiplicando, este acá. Entonces me termina quedando de nuevo seno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa más 1 igual a C. ¿A qué es lo que se tiene que parecer? A 1 más seno sobre... Y fíjense que ahora sí. Fíjense lo siguiente. Fíjense que yo acá tengo seno, o sea, seno cuadrado de alfa es lo mismo que tener seno de alfa por seno de alfa. Uy, por seno de alfa Ahora sí, más 1, todo esto igual a C. Y esto estaba dividido el coseno de alfa. ¿No? Sí. Si yo agarro uno de estos, por ejemplo, podría agarrar este, o podría agarrar este también, ¿no? Esta división, esta parte de la división. Nosotros sabemos que seno sobre coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Entonces acá tenemos el seno de alfa por la tangente de ese ángulo alfa. Entonces nos queda lo que dijimos, que el seno de alfa por la tangente de ese ángulo alfa más 1, o podemos ponerlo acá, 1 más, es igual a C, que sé que era. C era esto de acá, 1 más seno tangente, exactamente. 1 más
seno de alfa, tangente de alfa. Fíjense que en este caso, cuando vi que se trababa todo de un lado, voy y pruebo del otro. Ahí está demostrado que estas expresiones son similares, ¿no? Claro, sí. De esta manera nos trabamos, pero no sé por qué acá nos habrá quedado mal. Capaz que hicimos algún paso. Ah, y acá está. A ver, 1. A ver, pará. Teníamos Claro, que... sí, 1 más 1 al cuadrado dividido coseno, ya estaba ahí. Claro, sí, era más o menos lo mismo. No, pero acá te queda seno cuadrado, te queda una tangente. Pero Seno está seno cuadrado. al cuadrado, seno por Claro, sí, tangente. Es lo claro, mismo que todo del otro lado. O claro. sea, lo otro está de más. Sí. Esta es lo de hacer la división. Bueno, cuando ven que se traban así en un lado, como me pasó a mí recién, que dicen, acá me trabé feo, intenten resolverlo por el otro. Total, demostrarlo de un lado o demostrarlo del otro es exactamente lo mismo. Se está demostrando, llegan a la igualdad de igual, ¿no? En algún momento tenemos que llegar a la igualdad. Así que eso, estén vivos, estén rápidos en reemplazar las relaciones trigonométricas, en saber a qué es igual cada cosa, y donde ven que se traban en el desarrollo, digo, bueno, pruebo con el otro, pero ¿qué pasa? Tienen que estar rápidos como para no perder tanto tiempo. Fíjense que que está acá, también, la Maricel, bueno, en este es obvio que se puede trabajar de este lado solo, porque con el coseno mucho no puedo hacer. Pero fíjense que el desarrollo, no sé cómo lo habrá hecho Maricel, pero era largo el desarrollo de esto. Se llevan un poquitín de tiempo. Pero bueno, cuando vean que se traben, intenten del otro lado y les va a tener que salir. ¿Se entendió B? Sí, sí. Joya, buenísimo. Sí, se entendió. Buenísimo. Vamos a hacer entonces ahora el 23A. Si no lo hizo Maricel, a ver, vamos a hacer 23A. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el seno de 2A, el seno de 2 alfa es igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Esto lo hizo? No, calculo. No, solamente hicimos Joya. Fíjense, nosotros partimos de acá. Seno oso de 2 alfa y nos dicen que es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Bueno, fíjense en la teoría que hay unas identidades también que nos dicen lo siguiente. A ver si lo puedo hacer en azul. Azul. Nos dicen lo siguiente. Nosotros sabemos que el seno de A más B, o de alfa más beta, ¿no? Como para usar una nomenclatura más de ángulos, pero es lo mismo, va a ser igual a lo siguiente, al seno de A, seno de A por el coseno de B, más el coseno de A por el seno de B. Esto es definición, está en el apunte teórico. Y si ustedes llegaran a tener el coseno de A más B, esto es lo mismo que hacer coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Estas identidades son por definición. Fíjense lo siguiente, entonces nosotros tenemos que seno de A más B es seno de A por coseno de B más coseno de A, seno de B. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, vamos a trabajar con la parte de la izquierda ahora. Si nosotros tenemos seno de 2 alfa, lo que tenemos acá, ¿no? Esto es lo mismo que tener seno de alfa más alfa, ¿no?
O sea, 2 alfa es lo mismo que tener un alfa más un alfa. ¿Qué pasa? Ahora en vez de tener A más B, tenemos A y A, o B y B. O sea, tenemos 2 veces el mismo ángulo. Entonces, siguiendo la definición esa que nosotros tenemos acá, podemos decir que seno de alfa más alfa es igual al seno de alfa coseno de alfa, porque A y B eran iguales, ¿no? Esto es como si antes tuviésemos el A y este fuese nuestro B, es el mismo. Todo eso más ¿qué? Más coseno de alfa por seno de alfa. Fíjense que tenemos lo mismo. Seno por coseno, coseno por seno. Es lo mismo. Tener seno, coseno, que seno, coseno. El orden de los productos, el orden en sí de los factores no altera el producto. Entonces, seno de 2 alfa, otra vez paso esto a como lo teníamos inicialmente, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. Seno coseno más seno coseno, 2 veces seno coseno. Seno de alfa, coseno de alfa. Y ahí lo tenemos. Es a lo que teníamos que llegar. Oso, pensé que había agarrado el rojo. Es a lo que teníamos que llegar, ¿o no? Fíjense que salíamos de acá. Seno de 2 alfa, 2 seno, coseno. Seno de 2 alfa, 2 seno, coseno. ¿Se vio bien? Sí, sí. Acuérdense de Sí. esto. Sin saber esto es medio complicado hacerlo. Fíjense que este ya va con el coseno. Así que prueben, pero el razonamiento sería exactamente el mismo de acá. O sea, el mismo que hicimos acá. Yo escuché que Maricel dijo que hicieron el 25, ¿no? El 25, y cuando llegué yo estaban haciendo uno más de acá. ¿Este puede ser que estaban haciendo? No, hicimos el 25 y después hicimos el último, creo. Este de acá, el calculador No, no, el 27, el 27. al 27, calcular los ángulos. Está bien. Vamos a hacer el 24. Vamos a hacer el 24. Fíjense. 24. Vamos a ver por dónde tenemos espacio. Podemos ir para cualquier lado. Vamos acá. Vamos a hacer el 24. Fíjense lo que nos dicen. Voy a necesitar 24. Voy a necesitar formas. No, acá. Por acá. Blanca. Por acá. Y yo lo voy a hacer de esta forma. Blanco y blanco. Bueno, nos dicen lo siguiente, fíjense. 2 boyas están situadas a 60 metros de distancia. Un barco se encuentra a 32 metros de la más cercana. El ángulo formado por las visuales a las boyas es de 35 grados. Este por ahí es el dato que más cuesta interpretar. ¿Qué distancia hay entre el barco y la boya más alejada? O sea, sabemos la distancia que tiene la boya más cerca, tenemos que averiguar el de la que está más lejos. Las boyas están a 60 metros de distancia, el barco a 32 metros de la más cercana, y el ángulo que forma por las visuales a las boyas es de 35 grados. ¿Qué se refiere? Vamos a interpretar los datos. Tenemos 2 boyas, vamos a dibujar un punto acá, otro punto acá. Vamos a darles nombre a los vértices. Vamos a tener el vértice A, el vértice B y el vértice C. Este
O sea, C representa al barco. Fíjense que C está más cerca de A que de B. Entonces, si la distancia a la boya más cercana es de 32, el que vale 32 es este de acá, ¿no? 32 metros. Acuérdense de poner unidades. Y ya para nosotros, ustedes ya calculo que vieron el teorema del seno y teorema del coseno, vamos a tener que darle nombre a los lados del triángulo. Siempre acuérdense, si tengo el vértice A, acá, el opuesto va a ser A. Si tengo el vértice B acá, el opuesto va a ser B. O sea, B chiquitita, B minúscula. B igual a 32. A es igual a la distancia que no sabemos, tenemos que averiguar, y sabemos que C, o sea, si C está de este lado, el opuesto es este de acá, entonces C es la distancia a las boyas, 60 metros. Fíjense, entonces, y nos falta el ángulo. Fíjense que nos dio un ángulo. Nos dicen que el ángulo que se forma de las visuales a las boyas es de 35 grados, ¿era, no? Sí, 35 grados. ¿Qué se refiere? Que si yo miro uno y después voy midiendo el ángulo que formo hasta poder ver la otra, el ángulo que está entre esas dos rectas es de 35 grados. 35 grados. ¿Ven? Y nosotros tenemos que averiguar A. ¿Qué podemos usar para averiguar A? Y podemos usar el teorema del seno, ¿o no? Sí. Nos explicó Maricel. Claro, exactamente. El teorema del seno. Ah, por eso, ¿este lo explicó Maricel? No. El teorema del seno. No, el teorema. Los teoremas Ok, explicó. ok. Sí, no pasa nada. El teorema del seno, o en realidad, bueno, el del coseno también. Fíjense, de todas maneras, planteemos primero el teorema del seno o el teorema del coseno, vamos a tener que usar los dos. Yo quiero calcular cuánto vale A. Bueno, el que me decía explícitamente cuánto valía A era el teorema del coseno. Yo sé, me da el valor A cuadrado, yo no lo tengo, entonces justo me da A, lo averiguo. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2AB coseno de ¿cuál? Siempre del opuesto. Si estoy calculando A, acá tenemos A. Acá tengo A, el lado A, uso A. Entonces, es del ángulo A. Yo no sé cuánto mide A. A sería este ángulo, ¿no? Vamos a hacerlo en ¿qué? En verde. Verde oscuro. Este de acá. Yo no tengo cuánto vale. Y fíjense que justo para calcular cuánto vale A, porque después hago la raíz cuadrada de todo esto, necesito A. ¿Cómo podría llegar yo a averiguar cuánto vale A? Y podría usar el teorema del seno. Ahora sí. Fíjense, yo sé cuánto vale C, que vale 35 grados. Y sé cuánto vale el opuesto. ¿No? Entonces podría hacer lo siguiente. Yo todavía no puedo averiguar este directamente. Pero fíjense que si yo averiguo cuánto vale este de acá, vamos a llamarlo, bueno, ya tiene nombre B. Si yo averiguo cuánto vale este, yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si averiguo 2, puedo averiguar el tercero. Entonces, yo sé que, no, mentira, así no, el C sobre el seno de C mayúscula es igual a B sobre el seno de B mayúscula. Tengo todo, fíjense. B, agarro el mouse. B son los 32 metros que tenemos acá. C es el ángulo este. El seno de C es, no, perdonen, C es esto de acá. C es la distancia de las boyas y el seno de C es el seno del ángulo este. Lo único que no tenemos es cuánto vale beta. Este ángulo, esta medida no la tenemos, pero la podemos calcular. ¿Cómo hacemos eso? Y despejamos el seno de beta, o el seno de B, perdón.
Entonces, de acá podemos despejar que el seno de B, ¿a qué va a ser igual? Y lo despejo, me va a quedar B por el seno de C, todo esto sobre, ¿qué? Sobre C. ¿No? Entonces, esto es igual. Reemplacemos seno de B, va a ser igual a B, ¿cuánto valía? 32 metros. Por seno de 35, todo esto sobre 60. ¿No? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O los marean? Bien, joya. Entonces, beta va a ser igual a todo esto, ¿no? El ángulo B va a ser igual a seno a la menos 1 de 32 por seno de 35 sobre 60. ¿Cuánto les da esta cuenta? Si alguno la hace, B es igual a, creo que yo la tenía hecha. A ver, me da 17,81. ¿No? Bueno, a mí Sí, me dio 17,81. joya, 17,81. Y ahora quiero que vean lo siguiente. Vamos a calcularlo. Ya tenemos C, tenemos B, podemos calcular este A que nos falta por la suma interna de los ángulos, la sumatoria interna de los... Pero pará, nosotros no estábamos sacando el La ángulo. distancia. Claro, Pero nosotros, no estábamos sacando el ángulo B, no sacamos el ángulo entonces. Sacamos un número con coma. Son 17 grados y 48 minutos. sí, es lo mismo, es lo mismo. Ok. Y vos planteás, si vos haces 180 menos 17,80 y después lo pasás a ángulos, es lo mismo. Pero vamos a trabajarlo así. ¿Cómo es? Esto aquí es igual a 17 grados. 48 minutos, 45 segundos. 48 minutos. Ahí está, vamos a dejarlo ahí. 6 segundos. Entonces, fíjense. Yo sé que este más este, ustedes no lo ven, perdón. Este de acá, el 35, más el que encontramos recién, más este que no conocemos, tienen que sumar 180. ¿Por qué yo estoy tan así que quiero averiguar este sí o sí? ¿Y por qué es el que necesito para reemplazarlo acá? Y es el que me resuelve el problema, para calcular A, que es la distancia que no conocemos. Lo necesito sí o sí. No es que lo calculo porque quiero. O sea, sí lo quiero calcular, pero no es que lo calculo por gusto, digamos, ¿no? Es una cuestión de necesidad. Fíjense, entonces yo sé que C más B más A es igual a 180 grados. Teníamos C, 35 grados, más 17 grados, 48 era 41 minutos, ¿no? 45, 45. No. Ah, ¿45 o 48? A ver, espera, porque yo me anoté 45. No pasa nada. Vamos a mandar el 18, vamos a hacer así, 17, ¿cuánto era el que 17,81? Vamos a hacer así. 81. Más el ángulo A, que no conocemos, es igual a 180. Entonces A va a ser igual a los 180 menos los 35 menos los 17,81 grados. ¿No? Entonces A nos va a terminar quedando que es igual a 127,19. Que sería, a ver, vamos así, 127,19. 127, 11 minutos. Sí, es igual, muchas gracias, a 127 grados y 11 minutos. Bueno, y ahora sí, ya teniendo este, podemos calcular A. ¿A qué quería que vean? Fíjense que el ángulo este es re grande y yo cuando lo hago esquemáticamente, lo grafico así porque no sé qué disposición van a tener. Ya la matemática, lo que me está diciendo, es lo siguiente, que este triángulo
es algo... No, ¿qué hice? Ay, no me deja mover la barrita sola. Ahí está. No, pues no. Este triángulo, en realidad, la forma que se formaría con la disposición de lo que nosotros tenemos, del barco, las boyas, todo esto sería este triángulo. Yo, para que vean que a veces el esquema que ustedes hacen por ahí no coincide con lo que realmente es, pero bueno, es para interpretarlo, ¿no? Les hice mucho lío cambiando el triángulo, es lo mismo, solamente que nos damos cuenta que nuestro triángulo es de esta forma y no de que lo habíamos planteado. Es lo mismo igual, porque después trabajamos con este ángulo, no importa la forma que tenga el triángulo. Mientras que los ángulos estén bien, y me den 180 y el triángulo cierre, está perfecto. Entonces ahora podemos trabajar. A va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto, que ya son todos números que conocemos. ¿O no? B cuadrado era 32 al cuadrado, más ¿qué? Más 60 al cuadrado, menos 2 por 32 por 60 por coseno de, era 127 grados 11 minutos. ¿Por qué la raíz cuadrada? Y porque teníamos A nos lo daban al cuadrado, lo pasamos para el otro lado como raíz cuadrada. Entonces, borra de más. A nos termina quedando, una vez que reemplazamos todo y hacemos la cuenta esta, nos termina quedando que son 83,34 metros. Entonces, esta distancia que no conocíamos, ahora la conocemos. A es igual a 83,34 metros. Y ahí estamos. ¿Se entendió este problema? Sí, se entendió. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, los demás se los dejo, porque si ya hicieron uno con Maricel, ya hicieron este. Hicieron este conmigo, Sí, hicieron hicimos este, ese y hicieron. les quedan pocos. Sí. Les dejo los demás para que los hagan ustedes, y cualquier cosa me consultan. Es más, si se quedan con alguna duda, el jueves que viene, que va a ser clase de consulta, me lo pueden decir. ¿Cuánto daba A? A daba 83,34. Esto que tenemos acá, 83,34. Bueno, para la clase que viene, obviamente ya a esta altura tendrían que tener la mayoría de las prácticas hechas. Pónganse a hacer las prácticas para repasar, ¿no? Para el parcial. Y cualquier consulta, bueno, o me la hacen por WhatsApp, que igual no, mentira. Por WhatsApp, si quieren háganmela. Pero estoy con 1500 parciales, así que no creo que respondan. Pero anótenselas, las consultas que tengan, acuérdense cuáles son, en qué prácticas andan un poco más flojos, y la clase que viene de consulta atendemos esas dudas. Dale. Pero bueno, estos problemas que quedan son sencillos, y bueno, después todo lo demás es lo de antes. Por ahí lo más complicado es esto de acá, lo de las funciones. Pero después, por ahí funciones y sistema de ecuaciones es lo más complicado que vimos. Pero después lo demás lo pueden manejar tranquilamente. Cualquier cosa, de todas maneras, no me pueden decir a mí o a Maricel, obviamente. Maricel va a estar haciendo consultas también. Bueno, los libero... vamos a